Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrés Marriaga y hoy vengo a hablar sobre la rama legislativa. Antes de proseguir, quiero primero hacer la aclaración de qué es el poder público y cómo surgen las ramas del poder. Entonces, el poder público hace referencia al conjunto de facultades que tiene un Estado para orientar y dirigir la actividad de los asociados a este. Dicho poder se encuentra consagrado en la Constitución del respectivo Estado. En lo que respecta a la idea de la división del poder, es decir, la construcción de las ramas, esta proviene de la interpretación que le dieron los doctrinantes de la Revolución Francesa a la obra El espíritu de las leyes de Montesquieu, por lo cual dejan de lado la perspectiva del Estado como una unidad para verlo ahora como una pluralidad de fuerzas que se regulan entre sí, naciendo la frase el poder detenga al poder. Ahora sí, para iniciar con la rama. Los poderes. Ahora bien, no fue sino hasta la Constitución de 1886 que el Estado de Colombia admitió en su artículo 57 dicha teoría, rezando así lo siguiente: todos los poderes públicos son limitados y se ejercen separadamente sus respectivas atribuciones, en donde hay dos palabras que destacar: todos y separadamente. Esto a razón de que establece legítimamente las ramas del poder. División que se promulga en el artículo 113 de la Constitución, que dice lo siguiente: son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ahora bien, del legislativo. Esta rama de los poderes públicos está compuesta por los organismos que componen al Congreso de la República. Más adelante explicaremos eso. Sus integrantes deben ser elegidos mediante el voto popular, cada uno de ellos, tanto representantes como senadores, teniendo el mismo nivel de poder y de responsabilidad dentro de sus instituciones. Y ya que mencionamos que la Cámara de Representantes y el Senado son los que componen el Congreso, tenemos que entender por qué componen el Congreso, y de allí nace el bicameralismo. En lo que a su estructura respecta, hablando del Congreso, como consecuencia de que Colombia es un país bicameral, esta rama se encuentra compuesta por dos cámaras, donde una es la del Senado y la otra es la de representantes, las cuales al unirse toman el nombre de Congreso. Sin embargo, cada organismo tiene funciones individuales, lo que significa que todos los funcionarios tendrán labores dependiendo de a cuál de las dos cámaras pertenezcan. Ahora bien, proseguimos a hablar del Congreso. Sus funciones principales. La Constitución le asigna al Congreso, pues básicamente tres funciones. Primera, reformar la Constitución. Segundo, hacer leyes. Y tercero, ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Así lo enuncia el artículo 114. Pero estas no son las únicas funciones que posee el Congreso de la República. Las funciones secundarias son: primero, constituyente, reformar la constitución política mediante la expedición de actos legislativos. Segundo, legislativa, elaborar, interpretar, reformar y derogar leyes y códigos. Tercero, control político, citar ministros y superintendentes para conocer de sus acciones. Cuarto, judicial, juzgar a los altos funcionarios del Estado. Luego tenemos más, aunque que aparece como primera, es la quinta. Quinta, electoral, elección de sus autoridades. Sexta, administrativa, organización y fundamentación del Congreso, Senado y Cámara de Representantes. Séptima, control público, llamar a cualquier persona a dar declaraciones sobre una indagatoria. Y octavo, función de protocolo, recibir jefes de Estado y de gobierno de otras naciones. Eso sería todo por el Congreso. Ahora con el Senado. ¿Qué es y quiénes pueden conformar el Senado? El Senado es una institución de circunscripción nacional, es decir, su elección se hace mediante todos los municipios del país. Hay unos requisitos para ser senador, los cuales son: primero, ser colombiano de nacimiento; segundo, ciudadano en ejercicio; y tercero, ser mayor de 30 años. El Senado está compuesto por 102 miembros, de los cuales 100 son elegidos mediante voto popular y 2 representan a las comunidades indígenas. Ahora, de lo que hace el Senado.
Se encarga de, primero, admitir o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República. Segundo, conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, si no se presenta caso de enfermedad. Tercero, declarar el abandono del cargo y la incapacidad física permanente del presidente de la República. Cuarto, decidir sobre excusas del vicepresidente para ejercer la presidencia de la República. Quinto, elegir los magistrados de la Corte Constitucional. Sexto, elegir al Procurador General de la Nación. Séptimo, aprobar o desaprobar los ascensos militares que confiere el gobierno. Octavo, utilizar el gobierno para declarar la guerra a otra nación. Noveno, permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Décimo, rendir concepto previo al gobierno sobre la prórroga de un segundo periodo de estado de conmoción interior. Undécimo, conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra los altos funcionarios del Estado. 12. Conocer del abandono del ejercicio del cargo por motivo de enfermedad y por tiempo innecesario del presidente de la República. Y 13. Elegir a los miembros de la Comisión Administrativa del Senado. Entonces, de la elección están las siguientes características. Como ya mencionábamos, eran 100 miembros de circunscripción nacional, 2 de comunidades indígenas, pero aquí hay que añadir que los ciudadanos colombianos que residen en el exterior podrán votar en las elecciones y que el segundo candidato a la carrera presidencial con más votaciones tendrá derecho a reclamar una curul en el Senado. Ahora, de los representantes, institución, ¿qué es y cómo se conforma? Las personas que componen la Cámara de Representantes deben cumplir con los mismos requisitos que los senadores para aspirar a este cargo. Esta Cámara, a diferencia de la de senadores, es de una circunscripción territorial, es decir, que su votación se hace desde todos los departamentos del país y es sumado a esto el Distrito Capital. Sin embargo, también se cuenta con circunscripciones especiales. De las 5 especiales son 2 para comunidades afrodescendientes, una para comunidades indígenas, una para representar a los colombianos que viven en el exterior y de estas solamente se contarán los votos del exterior, y otra curul para las minorías políticas. De sus funciones y quienes pueden ser candidatos. Las funciones de la Cámara de Representantes son: primero, elegir al defensor del pueblo. Segundo, examinar y concluir la cuenta nacional del tesorero que le envía el contador general. Tercero, acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado, si hay causas constitucionales. Entre los altos funcionarios del Estado se encuentran el presidente de la República o quien lo reemplace, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación. Cuarto, conocer las denuncias y quejas que el Fiscal de la Nación le presente y si son meritorias acusarlas ante el Senado. Y quinto, comisionar funcionarios para aceptar las investigaciones que le competen. Los requisitos para ser representante de la Cámara son los mismos. La diferencia es que la edad mínima son 25 años. De la elección a los representantes. La Cámara de Representantes, como ya se mencionó, se elige por una circunscripción territorial y circunscripciones especiales. Cada departamento y distrito, la capital de Bogotá, conformarán una circunscripción especial. Sin embargo, aquí hay que sumarle que habrán 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes. Por otra parte, la circunscripción territorial estará también conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Elegirá adicionalmente un representante por comunidad racial. Esto en conformidad con la ley. La diferencia que se presenta o la intención que tuvo la Constitución de 1991 para presentar una diferencia entre el Senado y la Cámara es la siguiente. Primero, estableció que la elección de los senadores, como ya se lo hemos mencionado, es por circunscripción nacional y las representantes es por lo mismo pero en territoriales. Además, que aquí se decidió congelar el número de senadores en 102, incluidos los que representan a los indígenas.
En cambio, el número de representantes dependerá finalmente del número de habitantes de cada una de las circunscripciones territoriales. En lo que las curules respecta está lo siguiente. La base para la asignación de estas, las adicionales, se ajustará a la misma proporción del crecimiento de la población nacional de acuerdo con lo que determine el censo. Le corresponde a la organización electoral ajustar la cifra para la asignación de curules, pero si el resultado fuere que se pierde una o más curules, se van a mantener las mismas que le correspondieron al periodo del 20 de julio del 2002. Y para ya ir finalizando, sobre los funcionarios tenemos la inhabilidad. Y esas son las siguientes circunstancias. La inhabilidad de los senadores y representantes. La Constitución ha previsto una serie de circunstancias que inhabilitan a una persona para ser congresista, las cuales son, según en virtud y según el artículo 179 de la Constitución. Primero, quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Segundo, quienes hayan ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Tercero, quienes hayan intervenido en gestión de negocios entre entidades públicas o la celebración de contratos de ellas en interés propio. Cuarto, quienes hayan perdido la investidura de congresista. Quinto, quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o parentesco o en tercer grado de consanguinidad con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. Sexto, quienes estén vinculados entre sí por matrimonio en un movimiento o grupo para elección de cargos o miembros de corporaciones públicas que deban realizarse a la misma fecha. Esto también cuenta para parentesco en tercer grado, segundo o afinidad o primero civil. Séptimo, quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Y octavo, nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público. Ahora bien, los conflictos de intereses que se presentan que cohíben a las personas de ser congresistas. Se denomina que hay conflicto de intereses cuando se presenta lo siguiente. Primero, cuando existe un interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera a usted o a su cónyuge o a su compañero o compañera permanente o a alguno de sus parientes o a alguien en cuarto grado de consanguinidad, cualquier persona que esté estrechamente relacionada con usted. Segundo, durante un año inmediatamente anterior al de la elección haya prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado, sobre cuyos intereses o negocios inciden directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso deben manifestarlo por escrito. Ahora bien, el conflicto de intereses no está escrito en tema puntual, sino a toda situación de carácter moral o económica que inhiba a la persona de participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. Y por último, de la pérdida de la investidura. La pérdida de investidura tiene un carácter disciplinario y esta está destinada a evitar que el poder se use en provecho propio. Su decreto conduce a la muerte política, ya que quien pierde la investidura no podrá aspirar a ningún cargo de elección popular. Las razones por las cuales se pierde la investidura son por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto, por inasistencia en un mismo periodo de sesiones o 6 sesiones, reuniones plenarias en las que voten a proyectos de actos legislativos, salvo que medie fuerza mayor. Tercero, por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación. Cuarto, por indebida destinación de dineros públicos. Quinto, por tráfico de influencias debidamente comprobado. Y sexto, por violación de topes máximos de financiación de campañas debidamente comprobado. Ahora bien, las primeras 2 y 3 causales no tendrán aplicación cuando fuere por fuerza mayor. A lo anterior hay que añadirle que el artículo 180 le prohíbe a los congresistas desempeñar un cargo o empleo público o privado, excepto el ejercicio de desempeñar una cátedra universitaria y de gestionar en nombre propio o ajeno asuntos de entidades públicas o ante las personas que administren tributos. Hay que tener en cuenta que en caso de renuncia se mantendrá durante un año su investidura, pero luego se perderá. Gracias.